oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a contar con Ricardo López Godoy, su sección Las edades del totalitarismo. ¿Qué tal, Ricardo? Hola, Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, y con ganas de escuchar lo que nos vas a contar hoy, porque como decimos, nos estamos acercando en el tiempo y son fenómenos que se continúan hoy día, porque, por ejemplo, muchas de las cosas que hablamos en entregas anteriores del nazismo, del fascismo, afortunadamente tuvieron un final. Incluso el comunismo que empezamos a hablar tuvo también un final más o menos definitivo en los años 90. Pero estos fenómenos totalitarios en países supuestamente democráticos pues siguen muy vigentes. Vamos a hablar del supremacismo o el suprematismo, no sé cuál es la expresión correcta, es decir, el racismo en Estados Unidos, ¿no? Claro, porque todos estos movimientos totalitarios han empezado como pequeñas agrupaciones periféricas. De hecho, el partido nazi comenzó como un pequeño grupo de seguidores fanáticos de todo lo que era la mitología nórdica y las ideas de la eugenesia, mezclado con todo lo que era un clima de la posguerra, después de la Primera Guerra Mundial, y finalmente después toma el poder. Y estas ideas de la supremacía aria también las vamos a encontrar en América del Norte. Y este es un tema estrictamente actual, porque esto vamos a ver cómo es que después se une a todos los movimientos neonazis. Pero vamos a ubicar en el tiempo a lo que fue el inicio de uno de los grupos más violentos de la supremacía aria en Estados Unidos, que va a ser el famoso Ku Klux Klan, ¿no? Después de la Guerra de Secesión, en la cual los estados de la Confederación del Sur son derrotados porque querían mantener el sistema de esclavitud, va a venir todo el periodo que en la historia de Estados Unidos se conoce como de la Reconstrucción. Y que, claro, ahí la población negra va a terminar con la esclavitud, van a empezar a ser personas libres, pero lo cierto es que nos vamos a encontrar que sus antiguos amos, los blancos del sur, van a continuar con el dominio de la política, su supremacía económica, van a tener las conexiones, van a tener las propiedades, van a tener los trabajos, la mejor educación, la mejor salud, con lo cual esa posición de, digamos, económica la van a hacer sentir con respecto a los negros que habían sido liberados después de la Guerra de Secesión. Y que aun cuando el gobierno federal de Estados Unidos intentó en algunos momentos tratar de ayudar a la población negra, es decir, con una redistribución de tierras y protegiendo a estos antiguos esclavos liberados, lo cierto es que esta supremacía de los blancos del sur se va a hacer sentir y muchos antiguos combatientes de las tropas confederadas, así como, obviamente, hombres que se oponían a la movilidad social ascendente que podía tener la población negra, comenzaron a unirse en grupos que defendían violentamente su situación. Y acá nos vamos a encontrar que en 1866, en el pueblo de Pulaski, en Tennessee, se va a formar lo que tristemente conocemos como el Ku Klux Klan. Es decir, es una entidad en la cual estos personajes vemos que se ponen estas máscaras blancas, que atacan a la población negra, que incendian propiedades, que atacaban niños, que muchas veces decían hacer la justicia por su propia mano, porque cada vez que había un robo o un crimen, automáticamente echaban la culpa a los negros, es decir, sin juicio previo, es decir, sin ningún tipo de proceso judicial. Bueno, lo cierto es que van a utilizar esta metodología violenta, pero acá tenemos que tener en cuenta que el Ku Klux Klan va a seguir existiendo, es decir, hasta el día de hoy.
Es decir, tiene ya más de 100 años, más de 150 años existiendo, y cómo es que a lo largo de los años fue incorporando en su racismo a otros grupos como, digamos, como víctimas. Es decir, no es solamente contra la población negra. Acá vamos a ver que comienzan a agregar el antisemitismo, agregan su discriminación racial hacia los asiáticos, hacia los inmigrantes católicos, hacia los inmigrantes que vienen de América Latina. Es decir, que empiezan a ir formando toda esta idea de la supremacía aria. Ya no era solamente una cuestión de blancos, antiguos amos blancos contra antiguos esclavos negros, ¿no? Sino que empieza a mezclarse con todas las ideas de la eugenesia, la supremacía racial y todas estas teorías que, claro, no solo circulaban en Europa, también en Estados Unidos. Entonces ahí le empiezan a dar primero un barniz pseudocientífico a esta idea de la supremacía aria, que es lo que hemos visto en el continente europeo con la emergencia del nazismo, pero también muchas veces mezclado con algo de carácter religioso. La segregación racial en los estados del sur particularmente tenía que ver con normas estaduales y muchas normas municipales. Esto que a partir de los años 50 del siglo XX, con el movimiento de los derechos civiles, justamente empieza a terminarse esta segregación racial en los medios de transporte, en las escuelas, los bares, digamos, en las plazas. Bueno, esto inmediatamente empiezan a establecerlo y lo sostienen a través también de la violencia con estos grupos que, claro, nadie sabía quiénes eran miembros del Ku Klux Klan, es decir, era algo que no se admitía públicamente. Y esto también va a tener un sentido religioso. ¿Por qué? Porque además de tener iglesias segregadas, es decir, esto que muchas veces vemos en las películas o las series de que hay denominaciones cristianas que son blancas y otros de negros, bueno, también vamos a ver que empiezan a surgir teorías religiosas, ¿no? Narrativas religiosas, de que en realidad los negros eran algo así como un elemento satánico, que estaban emparentados con Satanás, no eran una creación directa de Dios, es decir, que empiezan también a darle todo un contenido religioso que uno, bueno, en realidad eso es parte de toda una leyenda, ¿no? No en ningún momento de la Biblia o la Torá vamos a encontrar nada parecido, pero sí ahí está la justificación y empiezan con este tipo de situaciones. Es decir, es una mezcla muy explosiva de violencia, de enojo de haber perdido antiguos privilegios y dominios, de un racismo que venía de siglos, mezclado con ahora, en el siglo XIX, con todas las teorías de la eugenesia, de la supremacía blanca, mezclado también con contenido religioso. Y esta idea de el WASP, es decir, el blanco anglosajón y protestante, que era la matriz que había que cuidar en Estados Unidos, y que entonces ven a los negros, a los indígenas, a los inmigrantes hispanos, a los católicos, a los judíos, a los asiáticos, como elementos extraños que van a corromper la raza de Estados Unidos. Uh-huh. Realmente, digamos que tiene unos antecedentes bastante explosivos que justamente van a perdurar en el tiempo. Eso es lo más sorprendente, ¿no? O sea, que incluso a día de hoy estamos hablando de manifestaciones y de grupos y de dirigentes conocidos del clan, como se llaman,
y que esto sigue afectando incluso a la política interna de Estados Unidos en estos días, que a punto de haber reelecciones, por ejemplo. Así es. A ver, claro, ha tenido una gran influencia política. Quien tenga memoria puede recordar en los años 90 que había un político del sur, que era del Partido Republicano, que era David Duke, que hoy sigue actuando, pero fue expulsado del partido, porque de hecho el Partido Republicano era el partido de la abolición de la esclavitud, ¿no? Lo cual era una gran paradoja que hubiera elementos del Ku Klux Klan introducidos e infiltrados en el Partido Republicano. Bueno, lo cierto es que esto sigue teniendo una gran fuerza hoy, pero además se ha ido nutriendo de todos los grupos neonazis que se han ido formando, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, que es algo que vamos a ir desarrollando en entregas sucesivas, porque vamos a empezar a ver cuáles son los distintos grupos, los dirigentes que han tenido y cuáles han sido sus distintas manifestaciones. Ahora bien, el grupo inicial más violento y el que más ha perdurado en el tiempo es este grupo que es tan notorio y que guarda esas formas secretas y violentas que claramente está infiltrado muchas veces en la política, en el poder judicial, en la policía, con lo cual es muy difícil de desarraigar. Los gobiernos federales han intentado desarticularlo ya inmediatamente en el periodo de la reconstrucción, es decir, infiltraron espías, buscaron la forma de desactivarlo, pero lo cierto es que, a ver, hay comunidades blancas que no tienen ninguna vinculación, otras que sí. Es un fenómeno que tiene un gran arraigo en algunos estados como Alabama, Georgia, Luisiana, y en otros que ha tenido un pasado esclavista, pero que prácticamente no ha habido mucho desarrollo de este grupo. Uh-huh. Bueno, seguramente tendremos oportunidad de volver sobre este tema y sobre las acciones de esta gente en futuras entregas de las edades del totalitarismo. Mientras tanto, muchas gracias por habernos atendido y hasta la próxima, Ricardo López Gotti. Hasta la próxima. Y Shana Tova. Shana Tova.